Ah, es difícil hablar de esto, no sé bien por dónde empezar pero bueno, lo que pasa es que para los que no me conocen, yo soy profesor de inglés en Japón, entonces soy mexicano, pero doy clases de inglés en Japón. Y pasó algo en la escuela que... Ay. Ah, lo que sucede es que en Japón no eres profesor de inglés, solo puedes ser asistente. Entonces yo no doy mis clases solo, las doy con el profesor titular. Soy asistente, pero el profesor no habla inglés, entonces es un poco complicado. Y hay un profesor que se llama Tajima. Yo mis clases son buenas, me llevo bien con los niños, con los demás profesores, pero con él pasó algo. Eh, Hace un mes empecé a dibujar pizarrones y a los niños les gusta mucho, ¿no? Lo hago para animarlos un poco. Esto lo hago antes o después de clases. Depende de la calidad del pizarrón, del dibujo que quiera hacer, pues, es lo que me tardo. Entonces, puedo hacer un dibujo simple en media hora o algo más complejo en 3 horas. Que aquí eso fue lo que pasó. Un pizarrón de 3 horas. Oh. Entonces, le pedí permiso al director de la escuela si me dejaba llegar muy temprano para pintar un pizarrón de mucha calidad, de 3 horas. Me dijo que sí, que no había problema, que el primero en llegar a la escuela era el profesor Tajima. Le pregunté a qué hora llegaba y me dijo que no sabía, que lo hablara con él, pero que tan pronto él llegara, él abría la escuela y entonces podía entrar y pintar el pizarrón y no había problema. Entonces le pregunté al profesor Tajima, oye, me dijeron que tú eres el primero en llegar, ¿a qué hora llegas? Porque quiero pintarle un pizarrón a los de sexto, porque se van a graduar, entonces es como un regalo para ellos. He notado que él se va temprano, o sea, yo trabajo de 8 a 4, pero todos los demás profesores se quedan. Y cuando llego a las 8 ya están todos, entonces todos llegan antes que yo y todos se van después que yo. La única vez que me quedé un poco tarde, como a las 5, una hora más, seguían todos. Pregunté a qué hora se van todos y dicen que se empiezan a ir desde las 6 y que el último que se va como a las 9 o 10 de la noche, dependiendo de lo que tenga que hacer. Luego les pregunté que quién era a qué hora llegaban todos, porque las clases empiezan 8:30 más o menos. Yo llego a las 8. Y me dijeron, bueno, pues nosotros llegamos como a las 7, 7:30, o si tenemos mucho trabajo, hay quien llega a las 6, incluso a las 5. Entonces, cuando le pregunté al profesor Tajima a qué hora llegaba, me dijo que él recorrió su horario porque tiene que cuidar a su padre que está enfermo. Entonces, él se va casi, casi igual que yo a las 4, 4:30, y en lugar de quedarse horas extra como los demás profesores, él llega antes. Entonces, él es igual que los demás, trabaja extra, 1, 2 o 3 horas, pero él las trabaja antes. Entonces, en lugar de llegar a las
8, le dije, oye, quiero llegar a las 6 para que me dé tiempo de pintar un pizarrón de 2 o 3 horas más o menos. Me dijo que sí, que él llegaba desde las 4, que yo podía llegar a cualquier hora después de eso y que él estaría aquí. Entonces llegué a las 6 más o menos, todo oscuro, y vi que hasta arriba a la derecha estaba la luz prendida, ese es su salón. Entonces entré por la puerta principal, subí a su salón, lo saludé. Ay, sí, ¿cómo estás? Voy a pintar, órale, muy bien. Y ya pinté el pizarrón, quedó padrísimo. Y pasaron los días. Seguí mis clases como si nada. Cuando tenía tiempo pintaba pizarrones. Pero, ¿cuándo fue esto? Hoy es jueves. Esto pasó el martes. El martes llegué muy temprano a la escuela. Porque tengo insomnio. Entonces, cuando no puedo dormir, pues me la paso perdiendo el tiempo. Viendo películas o a veces voy al gimnasio. Entonces me dormí temprano, como a las 9, y me paré como a las 3, pero sin nada de sueño. Ya no me pude volver a dormir y sabía que no me iba a volver a poder a volver a quedarme dormido. Entonces dije, voy al gimnasio, y en el camino dije, pero pues puedo pintar un pizarrón, el mejor pizarrón que he pintado en mi vida. Entonces me regresé a la casa, agarré mis cosas y me fui a la escuela. Llegué como a las 4 o un poquito después de las 4 para asegurarme que ya estuviera el Tajima Sensei. Cuando llegué eran como un par de minutos después de las 4, como 4:10, y dije, él llega siempre a las 4. Pero estaba toda la escuela, los salones pues estaban sin luz, solo estaban las luces de la calle, una lucecita que es como, creo que es la de la alarma o no sé. Entonces yo dije, pues todavía no llega, lo voy a esperar. Y dije, bueno, a lo mejor ya llegó, pero no está en su salón. Y entonces entré. Y abro la puerta, no tenía seguro. Dije, ya llegó. Pero estaban todas las luces apagadas. Entonces, cuando él llega, prende la luz del salón de maestros y hace algo ahí y ya se va a su salón. Entonces entré al salón de maestros y estaba la luz apagada. Entonces la prendí y luego fui a buscarlo a su salón, pero no estaba. Entonces me fui al otro salón, al del quinto 5-2, para pintar el pizarrón, y empecé a pintarlo. Y entonces cuando lo estaba pintando, sonó el teléfono. Uy, hasta me dio escalofríos ahorita. Sonó el teléfono
Y se me hizo raro, ¿no? Que sonara tan temprano, porque pues, fue poquito, o sea, cuando lo empecé a pintar, no tenía mucho tiempo ahí, eran como 4:20 a lo mejor, más o menos, o antes. Y yo dije, pues, ¿quién habla a las 4 de la mañana, no? O sea, ¿qué pasó? Pero pues, no me importa a mí, entonces seguí pintando. Dije, a lo mejor el Tajima Sensei lo contesta el teléfono, pero dije, pero a lo mejor no ha llegado, ¿no? Porque su luz está apagada y el teléfono sigue sonando, sigue sonando. Y entonces me empecé a preocupar porque no dejó de sonar. O bueno, se cortó la llamada y de inmediato, a los poquitos segundos, otra vez sigue sonando hasta que pasa un minuto, no sé en cuánto tiempo, se corta y vuelve a sonar. Y entonces yo dije, bueno, me empecé a preocupar porque dije, ¿quién habla tantas veces a las 4:30 de la mañana? ¿No? A lo mejor pasó algo y no está el Tajima Sensei o está en el baño, pero ahí empecé a pensar, a lo mejor no está el Tajima Sensei en la escuela, pero ¿quién abrió la escuela? Dije, bueno, voy a contestar el teléfono, ya sonó mucho, ya llevaba como más de 3 minutos, yo creo como 5 o hasta más tiempo sonando. Entonces contesto el teléfono. En japonés se dice moshi moshi. Para contestar, cuando dices bueno, dices moshi moshi. Entonces contesto, digo moshi moshi, y se oye un ruido. Y ya después como que lo reconocí y era una voz, pero haciendo un ruido. Muy, bueno, no muy agudo ni muy grave, como una mezcla entre grave y agudo. Entonces contesto y digo moshi moshi y se oye así como, ¿no? Como cuando te están ahorcando o algo así. Y primero yo pensé que era un ruido, pero ya después lo reconocí como una voz. Y yo te pregunto, sí, es la escuela Higashi, ¿quién habla, no? Y entonces ya se oyó como un grito. El primer ruido que hizo fue como lento, como que estaba alejado del teléfono. Y cuando ya me escuchó, sí como que se acercó al teléfono, como que lo agarró y ya gritó, casi gritó, o sea, habló con más fuerza y como con enojo. Y hasta me lo tuve que hacer así porque dije que me lastimó un poco el oído. Y dije, ¿quién es? ¿Qué pasa? No entendía lo que pasaba. Y me dijo, Hiroshi, Hiroshi, Hiroshi. Y era una mujer, estaba bien enojada y decía, Hiroshi, Hiroshi, Hiroshi. Estaba loca. Entonces le colgué. Y cuando le colgué, me sentí raro. Y entonces me salí del salón de maestros para seguir pintando y veo que entra el Tajima Sensei. Y se me queda viendo. Me dice, ¿qué haces aquí?
Le dije, vine a pintar, perdón por no avisarte, pero pues, estaba abierto y entré, yo te iba a esperar afuera. Me dijo, pero me hubieras avisado ayer, ¿no? O sea, ¿por qué vienes tan temprano y sin avisar? Pues es que tú me dijiste que llegabas a las 4 y entonces pues vine a las 4 porque tenía insomnio y quería pintar. Y él es muy amable, pero estaba muy enojado. Estaba como asustado y enojado. Y me dijo, ¿quién te abrió? Le dije, estaba abierto, yo pensé que ya estabas tú. Y entonces dijo, no, pues entre ya estaba abierto. Entonces yo creo que la persona responsable de cerrar la escuela ayer no la cerró, porque cambia el encargado de cerrar la escuela todos los días. Es un profesor diferente cada día o cada semana o cada 2, 3 días, no sé cómo lo organizan. Ah. Y ya ni quise hablar con él porque él es bien buena onda, pero estaba muy enojado, fue muy grosero conmigo, entró rápido al salón de maestros y me iba a subir a pintar y me acordé de la llamada y le dije, por cierto, habló una señora que primero hizo ruido y en cuanto le empecé a explicar, volteó, se me quedó viendo y así con una cara de asombro y terror, con la boca abierta, me interrumpió y me dice, ¿contestaste? Le dije, sí, habló la señora, es que sonó mucho tiempo el teléfono y entonces cuando contesté, y entonces que me jala fuerte, rápido y me avienta abajo de unos de los escritores, de escritorios que en el salón de maestros que hay muchos, y me tapa la boca así. Y me dice así en voz bajita al oído, cállate, no hagas nada de ruido, cállate, cállate. Y no te muevas, así estaba en completo pánico el Tajima Sensei. Y yo también, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué le pasa? ¿Me va a lastimar? ¿Me va a pegar? ¿Por qué me mete abajo al escritorio? Cuando trato de quitarme la mano, pone todas sus fuerzas, pero no para ahorcarme ni lastimarme, sino para que no hablara. Y me quería yo salir de abajo del escrito y me jala, pero no me quería pegar, ni lastimar, ni ahorcar, porque era lo que yo sentí, que me quería ahorcar. Y entonces, en el forcejeo que trato así de salirme, ¡pah! Se azota la puerta durísimo. Y entonces me quita la mano de la boca y se queda así, ¿no? Y como que me empuja así más, métete. Pero tenía mucho miedo él. Y yo también por el ruido, o sea, ¿quién entró? Y después de que se escuchó la puerta, se oyó ruido como que se caían cosas, como que aventaban cosas. Los escritorios de las escuelas de Japón son muy pesados, son de metal. Y entonces cuando los movemos, sí lo puedes arrastrar. Y lo puedes levantar tú de un lado, pero no podrías levantar el escritorio tú solo porque está muy pesado. Son como sin cosas, pues ha de pesar unos 20, 30 kilos más o menos. Y con todos los libros y todas las cosas que les meten, pues pesan más de 30 kilos, yo le calculo. No sé bien, pero no lo puedes levantar tú solo. Entonces, no lo vimos, pero escuchamos cómo cargaron el escritorio, o más bien cómo lo aventaron hacia la ventana.
y pues rompió como 2 o 3 ventanas y el fierro de las ventanas no lo rompió, pero sí como que lo dobló un poco y se cayó y todo el relajo de ahí. Fue un ruido durísimo, más fuerte que el azotón de la puerta. Y entonces yo ya dejé de forcejear con el Tajima Sensei y más bien era yo el que me quería esconder y no hacer ruido. Igual que él, como que empecé a entender que me estaba como que tratando de proteger, no que me quería lastimar y de la persona que había entrado. Y entonces escucho el ruido de la voz del teléfono. Era la señora. Así como que enojada, como que la estaban ahorcando. Y como que seguía aventando cosas, buscando algo, moviendo los escritorios, azotando todo. Y de repente se calmaba y ya seguía moviendo cosas, pero despacio, sin aventarlas tanto, abriendo y cerrando cajones. Y de repente grita: ¡Ah! ¡Hiroshi! 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 Y empieza a aventar todo. Se rompe otra ventana, se caen varias cosas, avienta más escritorios por todos lados. Y yo fui el que hizo ruido, como que no sé si grité, si dije ¡ay! O un manotazo, no sé qué hice. Porque no creo que haya sido Tajima Sensei, el profesor Tajima. Y volteó y se me quedó viendo así como que hiciste ruido y no tenías que hacer ruido y ahora va a venir. Y entonces se sale él y se para rápido. Y se oyen los pasos así, que va corriendo hacia él. Y yo ni vi nada ni nada, yo seguía escondido. Y le dice: señora, buenos días. Llegó muy temprano. La escuela abre a las 7. Ahorita solo estoy yo. Y la otra: Hiroshi. Le dice: por favor, regrese a las 7. No hay nadie ahorita. Regrese, por favor. La acompaño. Si necesita algo. Hiroshi, 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 Hiroshi. Le dice: señora, por favor, no la puedo atender ahorita. Solo estoy yo. Hable con el subdirector a las 7. Yo no sé nada, no conozco nada. Por favor, le pido de la manera más atenta que regrese a las 7. Yo no la puedo ayudar. Y seguía él tratando de controlarse, pero se oía que estaba muy asustado y que estaba fingiendo todo. Y los oigo que salen y que siguen hablando. Y lo escucho que como que cierra la puerta, se va. Y yo me quedé ahí sin moverme, sin hacer nada. Como 10 minutos, más o menos. A lo mejor fue más. Y entonces regresó el Tajima Sensei y me dice: profesor Horacio, ¿sigue ahí? Le dije sí, y ya salí.
ah, se sentó y cuando como que entendí lo que estaba pasando, le dije, vámonos, hay que hablarle a la policía, ¿qué está pasando? Me dice, no, siéntate, cálmate, no pasa nada, ya pasó, ya se fue. Ah, eh, ayúdame a recoger un desmadre completo, todo destruido en el salón de maestros. Ayúdame a levantar un poco aquí. Le dije, no, pero es que, o sea, yo tengo mucho miedo. ¿Y qué pasó? ¿Y quién era? ¿Y la policía? Me dice, sí, te voy a explicar, pero mientras te explico, ayúdame a recoger. Eso me va a ayudar a mí a calmarme porque yo también tuve mucho miedo. Y entonces vamos a recoger y eso va a hacer que nos calmemos. Y entonces creo que ahí empecé a llorar, o no sé si ya había llorado antes. Le dije, no, pero va a regresar. Y entonces ya me abrazó, me dijo, tranquilo, no pasa nada, ya se fue, no va a regresar, ya se fue, tranquilo. Entonces cuando me abrazó, pues sí me sentí un poco aliviado. Todavía tenía mucho miedo yo, pero ya me sentí más calmado. Y entonces lloré mucho y ya después de un minuto o dos que me pude recuperar, empecé yo a recoger y él también. Y mientras recogíamos, me explicó que esa señora se había suicidado porque su hijo lo, lo mataron o se ahogó, que no, nunca se supo bien. Y entonces por eso se suicidó. Eh, Antes de suicidarse, fue a la escuela muchas veces, habló por teléfono diario. Uh, y todos los días habla a la escuela a las 4:20 más o menos. Por eso Tajima Sensei va todos los días a la escuela. Tajima Sensei tiene más o menos como 50, 60 años. Y dice que él ha ido a esa escuela desde hace 10 años. A los maestros los cambian cada 7, 8 años, pero a él lo han dejado 2 años extra por eso. Porque él siempre va a la escuela a las 4 de la mañana y tiene que llegar temprano a su casa para cuidar a su papá, entonces para él no es problema ir todos los días a las 4 de la mañana. La señora se suicidó hace 20 años. Entonces, a lo largo de estos 20 años, dice que siempre ha habido un maestro como él, al que le encargan abrir la escuela a las 4 de la mañana y cuidar que no se conteste el teléfono a las 4:20 o a la hora que sea que hablan. Tajima Sensei dijo que él nunca la había visto.
que ya había escuchado de un incidente igual a este antes de que él fuera, que él estuviera en esta escuela hace 10 años. Le contaron que pasó lo mismo y entonces él siempre había cuidado el teléfono a las 4 de la mañana hasta que yo fui a la escuela sin avisar. Ese día se le hizo tarde porque tuvo un problema con su papá. Su papá estaba enfermo, entonces en lugar de llegar a las 4 de la mañana, llegó un poquito más tarde, pero pensó que no iba a haber problema porque solo él tiene llaves de la escuela y la persona que cierra la escuela. O sea, hay dos juegos de llaves, uno el que abre y otro el que la cierra. Entonces, pues sabe que no hay problema si llega un poco tarde porque la escuela va a estar cerrada y aunque no esté cerrada, nadie va a ir a las 4 de la mañana. Solo yo. Yo no hubiera contestado el teléfono y no pasa nada. Y bueno, yo no lo hubiera podido contestar porque no hubiera podido entrar a la escuela porque está cerrada. Pero al idiota del día anterior se le olvidó cerrar la puerta principal. O no la cerró bien, o yo qué sé. Entonces dice Tajima Sensei que a lo mejor la persona esta que tenía que cerrar la escuela no salió por la entrada principal, porque si sale por la entrada principal y la cierra, ya está. Entonces que él cree que salió por otro lugar, tenía que asegurarse que otras puertas y ventanas y otras cosas estuvieran hechas, y entonces, pues, por eso se le olvidó cerrar la puerta. Desde que esto pasó, yo me he sentido muy mal todo el día por el miedo, pero no solo eso, sino que he sentido como que alguien me ve, oigo ruidos,